Eh, por otro lado, le agradezco al Señor por los hermanos que siempre nos están ayudando. Acá hay como un equipo, ¿no es cierto?, que está formado por, yo le digo el jefe, que es el hermano Emiliano, él es el jefe, ¿no? Después un día vamos a contar por qué es el jefe. Tenemos también al profesor, que es nuestro querido hermano Ezequiel, porque es profesor de música, de verdad. Él trabaja en las escuelas enseñando. Y él también está con nosotros. También tenemos a Tommy, que es Tomás, que es el más pequeño quizás de edad entre todos nosotros, pero muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Y él, diría un amigo mío, es jovencito, es medio cachorro, pero hace cosas muy lindas, gracias a Dios, ¿no? Y forma el equipo. Y luego tenemos también, en la medida que se puede, casi siempre está a Lucio, ¿no? Que Lucio también hace un trabajo muy bueno, este, y, y forman todos un lindo equipo, que sé que el Señor me los puso, porque yo, yo por mi generación, es una generación analfabeta en el sentido digital, ¿no? Entonces, muy diferente mis nietos, que ya nacen con el dedito, no saben hablar, pero saben cómo prender la televisión, por ejemplo, ¿no? Ya hablan, ya están grandes mis nietos, ¿no? Pero cuando eran chiquitos, parece que viene con naturalidad, ¿no? Y saben tocar los botones, sea del televisor, la tableta, lo que fuera, ellos ya saben cómo hacerlo. Así que bueno, ¿cuántos quieren recibir la palabra? Yo creo que todos queremos la palabra. La palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestras vidas, y eso es importante tenerlo presente. Y además, por supuesto, es lo que nos incrementa en la fe, nos robustece en la fe, porque la fe viene por el oír de la palabra. Entonces, para nosotros es como vital, ¿no es cierto? Yo estaba pensando, si bien yo tengo que hacer un régimen, que me lo pidieron todos los doctores, ¿no?, de bajar de peso, y estoy haciendo eso, gracias a Dios, y ya se movió un poquito la aguja a favor mío, quiero decir, bajar de peso, pero sin embargo, bueno, tengo que alimentarme, ¿no? Entonces, hoy a la mañana un desayunito es importante, ¿no? El organismo necesita alimentarse. Y así como nos alimentamos físicamente, también nos debemos alimentar espiritualmente, ¿no? Más de uno habrá tenido la experiencia de que cuando se ausentó mucho tiempo de la iglesia, se enfrió espiritualmente. Se enfrió por más buena voluntad que tenga, por más que sea una excelente persona, por más que ame a Dios con todo su corazón, si dejó de congregarse, se enfría espiritualmente la persona, porque no está escuchando la palabra, porque no se alimenta espiritualmente, y entonces también empieza a sentirse frío, vamos a decirlo como con palabras bíblicas, ¿no? Esa frialdad espiritual que a veces se produce por causa de la falta de comunión, ¿no?, con Dios y con la iglesia. Pero gloria a Dios por cada uno de ustedes que tiene conciencia de esto y que nos reunimos todos los domingos a las 11 de la mañana, y muchos de los que están hoy también están los lunes y están con mi señora, muchos jóvenes que están ahora también en esta reunión están con el pastor Diego, con la pastora Marcela, muchos de los que están acá también están compartiendo las reuniones con los varones, o también las reuniones de, de, ¿cómo se llama?, de matrimonio, ¿no?, que es muy lindo, donde está el pastor Tito y la pastora Mariana, ¿no? Bueno, es muy lindo todo esto que estamos, lindo en el sentido de que por lo menos el Señor nos mostró cómo seguir adelante con la iglesia, ¿no? Y algo que va a quedar, ya queda, independientemente que tengamos el día de mañana las reuniones públicas, vamos a seguir con la iglesia virtual, y los hermanos pueden hacer las dos cosas, pueden venir a la iglesia de la manera presencial y también puede estar a través del Zoom. Y algunos por ahí, por la distancia, por lo que fuera,
solamente los veremos en el Zoom, está todo bien, ¿no? Y nosotros hablábamos la vez pasada, cuando nos reunimos los pastores, estábamos viendo de que muchas personas, inclusive del extranjero, ¿no? Nos están viendo, nos están escuchando, y eso me gusta porque es un deleite para nosotros, ¿no? De ver que el ministerio es de bendición para muchas personas. Bueno, vamos a la palabra. Como ustedes recordarán, estamos hablando sobre la vida cristiana en proceso y buscamos algunos hombres de Dios en este caso. Dijimos que íbamos a buscar, íbamos a visualizar ese proceso en de la vida cristiana, este, por lo menos en tres personas, ¿no? Cómo es el proceso de Dios, ¿no? En todo caso, nosotros justamente sacamos personas del Antiguo Testamento, si bien no fueron contemporáneos de Jesús, pero fueron personas que tuvieron el proceso de Dios para los propósitos de Dios, ¿no? Acordate que todos nosotros nacemos con propósito. Es decir, por ahí, por supuesto, no lo sabemos. Mientras no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres, cuando nosotros todavía no tenemos experiencia de carácter espiritual, por supuesto que no tenemos conciencia de esa realidad de que Dios nos trajo a este mundo con propósito. No somos un accidente, vos no sos un accidente, aunque humanamente se vea como un accidente, mirá lo que te digo, ¿no? Pero si Dios permitió que vos nacieras, aun cuando fueras una persona que llegaste a esta tierra, pero que por ahí tus padres no lo deseaban, si eras un hijo o una hija no deseada, o si fueras producto de algo injusto inclusive, ¿no? Como puede ser una violación o lo que fuera, pero si Dios permitió que vos nacieras, naciste con propósito, ¿no? Naciste con propósito, y eso es importante tenerlo presente, porque Él nos diseñó a nosotros, a todos nosotros, antes de la conformación del universo y de la Tierra, por supuesto, que está dentro del universo, obvio, ¿no? Antes de la conformación de todas las cosas creadas, el Señor ya te diseñó, te pensó y te envió, vamos a decir de esta manera, nos envió a esta tierra con un propósito. En Jeremías, la vez pasada lo estuvimos leyendo, en el versículo 29, perdón, capítulo 29, versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, que de paso creo que es de ánimo para vos y para mí, saber qué piensa Dios de tu vida y de mi vida, ¿no? O de nuestra vida. ¿Qué es lo que piensa de Dios? Entonces, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Él tiene pensamientos de paz con respecto a tu vida y la mía, ¿no? De paz y no de mal. Si alguno dice, pero Dios, ¿por qué me está castigando, me está haciendo daño, me está haciendo... No, Dios no tiene pensamientos de mal, siempre tiene pensamientos buenos para vos y para mí, ¿no? Este, para daros el fin que esperáis. En algunas otras versiones bíblicas dice justamente para darnos esperanza, ¿no? Y la esperanza bíblica no es la esperanza que se escucha en el lenguaje secular, ¿no? En el lenguaje secular la esperanza es un tal vez, una posibilidad, algo que a veces es remoto, pero cuando se trata de una esperanza desde el punto de vista bíblico, es esperar en fe las promesas del Señor, ¿no? Es decir, que las promesas del Señor se cumplen, son sí y amén. Entonces eso es importante saberlo. Y por fe, la esperanza se mueve en la fe también, porque tenemos fe de que Dios va a responder a nuestra vida, ¿no? A nuestras necesidades. Él está siempre dispuesto a asistirnos con su presencia, ¿no? Vamos a hacer una oración, después leemos otros versículos más, pero para arrancar como disparador, porque lo que estamos observando de la vida de estos hombres de Dios que sobresalieron es
cómo fue su proceso para que se manifieste ese propósito de Dios en sus vidas, como pasa con vos y como pasa conmigo. Por eso es que estamos haciendo esta mirada, ¿no? Donde el Señor, como hemos hablado varios domingos atrás, a través del Espíritu Santo, que hace ese proceso en nuestra vida, que nos capacita para la vida a través del fruto del Espíritu, que ya hemos hablado mucho sobre eso, ¿no? Entonces, con esas herramientas y esos elementos que el Señor nos da, bueno, nosotros podemos lanzarnos, si vos querés, a la aventura, ¿no? De ser un cristiano y de saber de que tenemos un propósito desafiante por delante para cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta reunión que tenemos y por esta posibilidad de al menos vernos nuestros rostros, poder hablar, Señor, a través de este sistema. Señor, gracias te damos. Queremos que esta reunión sea dirigida, y en este caso la prédica dirigida por el Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esto. Y también tomamos la autoridad que nos has delegado y reprendemos toda fuerza del mal que opere en el red de influencia de cada hogar. En el nombre de Jesús, ahora reprendemos todos esos espíritus inmundos que quieren perturbarnos, que quieren quizás generar interferencia entre nosotros y sobre todo en la comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos esa fuerza del mal, en el nombre del Señor Jesucristo, y echamos fuera de cada casa, de cada hogar, en el nombre de Jesús, declarando libertad para cada hogar. En el nombre de Jesús también atamos al hombre fuerte de la ciudad, declarando cielos abiertos en cada familia, en cada hogar, y tu presencia, Señor, y tu bendición sobreabunde en cada uno de tus hijos e hijas que nos hemos reunido hoy, y que cada hogar representado sea lleno del Espíritu Santo. Gracias te damos por tu inmenso amor en este momento, bendito Dios, y que todos podamos estar sensibles a tu palabra, podamos disfrutar de ella, porque al fin y al cabo ella es la que nos alimenta espiritualmente y la que nos robustece en la fe. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre. Amén. Y el pueblo dice, amén. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Te dije que íbamos a leer otros versículos de la palabra del Señor, y esta vez lo tenemos en Hechos, en el capítulo 7, que vamos a estar haciendo referencia a Moisés en este día, y acá podemos ver más sintetizado la vida de Moisés. No vamos a ser muy específico en cada experiencia de Moisés. Vamos a hacer como un paneo general de la vida de Moisés, que la vamos a dividir en 3 etapas, y hoy vamos a ver todo ese paneo donde vemos, ¿no?, de un Moisés desde bebé, ¿no?, a ser después el libertador del pueblo de Israel, ¿no? Fíjate, y ahí se ve el proceso, justamente en estas 3 etapas de la vida de Moisés. El próximo domingo, que ya no vamos a estar hablando del proceso, sin embargo vamos a ir rescatando de estos 3 personajes bíblicos que hemos estado viendo, vamos a extraer algunas de sus experiencias. Y vamos a arrancar también con Moisés, ¿no? Y la experiencia que tuvo él cuando la zarza ardía, ¿no? Y es muy lindo esto. Hace muchos años atrás, prediqué varias veces sobre la zarza, ¿no? Y yo creo que va a ser muy bueno para este tiempo volver a hablar sobre esa zarza, ¿no? Siempre contamos una historia, por supuesto, es una historia inventada, ¿no? Donde la zarza puede hablar con Dios, y es una conversación muy interesante, porque puede ser, con esta metáfora, que nos identifiquemos con la zarza. Así que esto queda para el domingo próximo, no te lo pierdas. Pero ahora vamos a leer, como te dije, ese paneo, ese pantallazo, que lo hace muy bien el autor del libro Los Hechos, para que nosotros podamos entender en pocas palabras cómo fue la vida de Moisés. Y dice así, si no te lo dije, te lo vuelvo a decir ahora, capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 20 en adelante, ¿no? Y dice así:
Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y podríamos seguir un poquito más, a ver si tengo la referencia acá. Este, eh, yo creo que está bien, tenemos hasta el 36 podemos leer, sí. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ve tú, ahora pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Estos lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y el Mar Rojo en el desierto por 40 años. Bueno, acá lo que yo quiero que vos ya interpretes, que vamos a hacerlo en 3 etapas. Es decir, que la vida de Moisés en 3 etapas. Moisés vivió 120 años, entonces son etapas de 40. Y 40 es muy significativo para nosotros. Fíjate que 40 años ellos estuvieron en el desierto, 40 días y 40 noches estuvo Jesús también en el desierto, fue tentado. Ese número 40 es muy significante para nosotros los cristianos, y desde el punto de vista bíblico es también, por supuesto, muy importante. Entonces, 40, cada etapa de Moisés fueron 40 años, ¿no? Y 3 por 40 son 120 años, son los años que él le tocó vivir. Primero, como hemos leído, él nace en Egipto. Recuerden, cuando hablábamos de José, ¿se acuerdan de José? José fue muy amado por el pueblo de egipcio. Inclusive el faraón tenía con José, bueno, le daba todo el apoyo, era un aprecio espectacular. Fíjate que el único que tenía sobre la cabeza de José, la única autoridad, ¿no es cierto?, humana, era el faraón. Después nadie estaba sobre él, solamente el faraón. Y él era como un primer ministro del país, ¿no? O del reino, si vos querés, o del imperio de los egipcios, ¿no? Entonces, él tenía esa bendición
de ser un hombre muy encumbrado, pero que ayudó al país en aquel tiempo a evitar la pobreza, el hambre. Es decir, qué bueno que tuviéramos algún día un José gobernando nuestro país, ¿no? Que tenga esa sabiduría y que Dios lo guiaba en una buena administración. Y por años siempre se lo consideró a José y al pueblo de José, así el pueblo de Israel. Pero con el correr del tiempo, justamente digamos, los últimos, en el tiempo de Moisés, ¿no? Los últimos faraones, el último faraón en el tiempo de Moisés, estaba atemorizado por el crecimiento del pueblo de Israel. Entonces, él no tenía mucha conciencia de que tendría que seguirle agradeciendo al propio pueblo de Israel de que por ellos, por el pueblo de Israel, o precisamente por José, ellos pudieron superar un montón de problemas que otras naciones tuvieron que sufrirlas, ¿no es cierto? Pero bueno, vino el temor, dice, por ahí vienen, nos quieren invadir, algunas naciones extranjeras, otros reinos, y quieren hacernos la guerra, y cuando pase esto, no sea cosa que el mismo pueblo de Israel se nos venga en contra. Entonces no es conveniente, pensaba el faraón, de que tuviéramos mucha población, ¿no? Entonces, ¿sabes qué hicieron? Decidieron matar a los varoncitos que nacían en ese tiempo, justamente de la gente que pertenecía al pueblo de Israel. Y además los tenían esclavizados justamente para tener dominio sobre ellos. Ahora, ¿cómo son las cosas, no? Porque ninguna madre quiere que le pase algo a un hijo, ¿no? Y la mamá de Moisés se preocupó y bueno, tuvieron la idea de hacer una canasta calafateada, ¿no? con brea para que flote en el río y ponerla en el río para salvar la vida de ese bebé llamado Moisés, ¿no? Pero ¿qué pasó? Y la hermanita, la hermana, Miriam, estaba ahí cerca, mirando a ver qué pasaba con el bebé mientras flotaba en el río Nilo. En el río Nilo también estaba la hija del faraón, con todo digamos, su ballet, ¿no? de personas que la asistían, y ella se estaba dando un baño en el río, y cuando vio el bebé quedó impactada, y lo adoptó como hijo propio. Y entonces, vos fíjate qué interesante cómo las cosas se van dando en la vida de un ser humano y que está enfocado en los propósitos de Dios, ¿no? Se salvó el chiquito, ¿no? Y cuando lo recogió la princesa, inmediatamente apareció Miriam por ese lugar. No dijo que era su hermano, pero bueno, cuando ella pensaba, ¿quién lo podrá cuidar? Miriam dijo, bueno, yo conozco una señora que puede criarlo al chico, al nene. Y bueno, lo que no sabía la princesa es que la que lo podía cuidar era su propia madre, ¿no? Y así fue. Y entonces, pues fíjate qué interesante, porque Moisés recibe toda la instrucción hebrea, ¿no? Con su historia, por eso después cuando escribe el libro de Pentateuco, ¿no? Es algo que era oral y se venía hablando de generación en generación, y entonces ya Moisés, un hombre preparado, con mucha capacidad, mucho entendimiento, como te dije, mucha preparación, él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? O la Torá para los judíos es escrito por Moisés. Entonces ahí narra justamente todo lo que tradicionalmente los judíos iban pasando con su propia voz o de forma oral, ¿no es cierto?, de una generación a la otra, ¿no? Y bueno, él tuvo toda esa capacitación del propósito de Dios para su pueblo, para su gente. Es decir, que él se instruyó
en eso. Eso por un lado. Y por otro lado, se instruyó en el palacio, ¿no? del faraón. Calculá que él estaba lo prepararon y lo entrenaron para ser un futuro faraón, ¿no? Así dicen los historiadores, que probablemente él ha sido entrenado y preparado con la mejor educación de su tiempo. Imagínate los egipcios, ¿no? Deben haber sido muy desarrollados en temas como la astronomía, la matemática, y bueno, ustedes saben que en la historia se ha quemado la famosa biblioteca de Alejandría, que dice que cuando se incendió se quemaron muchos secretos que quedaron en la historia, de temas de mucha sabiduría, de profundidad, en conocimiento quizás científico de la época. Bueno, lo que te quiero decir con esto es que Moisés tuvo una instrucción muy, muy importante. Él era importante, ¿no? Si vos querés, podemos decir que esta etapa de su vida, él creyó ser alguien, ¿no? Era alguien, por supuesto, porque estaba considerado ser el hijo adoptivo de la princesa. Es decir, que ya tenía una postura, ¿no? Importante. Vivía con todos los lujos de su época. Acordate que Egipto era una potencia poderosa en su época, ¿no? Entonces, ser parte digamos, de la casa de Faraón era algo espectacular, ¿no? Imagínate los sirvientes, los que le servían, los deseos que tenía él, probablemente se los concedían. Entonces, vivía una vida muy buena en el sentido humano y material. Pero, como había quedado grabado también las enseñanzas de su mamá, él reconoció que el pueblo que estaba siendo esclavizado era su propio pueblo, ¿no? Entonces, él cuando vio algo injusto, él procedió e hirió, dice, a uno de los egipcios, seguramente alguien que sería de la guardia, vaya a saber. Ahí, digamos, Moisés como quien diría, se pasó la raya, ¿no? Porque fue tan fuerte lo que hizo, el golpe que le dio, que lo mató. Él no se dio cuenta aparentemente, o quizás sí, pero bueno, tuvo que tapar esa evidencia, ¿no? Tapar la evidencia. Pero por más que la hubiera tapado, cuando él quiso intervenir en otra situación donde dos personas de su propio pueblo estaban discutiendo, ellos rechazaron toda esa adjudicación que tenía él de ser como un gobernante, ¿no? Entonces le dijeron, vos no podés juzgarnos a nosotros. Fíjate, si vos has intervenido y has matado a un egipcio. Y cuando él se entera de esto, tiene que huir de ese lugar porque era una traición a su patria, ¿no? A la patria adoptada, en todo caso, a la patria de los egipcios. Y aparece en el desierto de Madián, ¿no? Ahí vienen otros 40 años, donde él pasa a ser pastor de ovejas, que dicen algunos que fue interesante, porque cuando estaba en Egipto estaba en el mejor nivel. Dentro de los niveles sociales de los egipcios, lo más bajo era ser pastor de ovejas. Entonces, fíjate que acá, ahora en el desierto, pasa a ser pastor de ovejas. Pastor de ovejas que ni siquiera son de él, ¿no? Y bueno, después él, por supuesto, conoce a las hijas de Jetro, se casa con una de ellas, forma un hogar, pero él no tiene absolutamente nada. Y cuando se encuentra con el llamado de Dios, ¿no es cierto? Ahí a través de la zarza, lo único que tenía era una vara, Moisés. Todo su capital, todos sus recursos, nada más que una vara. Esto es interesante porque Dios siempre te va a preguntar qué es lo que vos tenés, ¿no? Porque no es con lo que no tengo, sino qué hago con lo que tengo, ¿no? No es con lo que no tengo. Con lo que no tengo, bueno, es fácil, pero ¿qué hago con lo que tengo? No con lo que no tengo, ¿no? Fíjate que
como un juego de palabras, pero es bueno tenerlo presente, ¿no? Vos partís de la base de lo que tenés, ¿no? ¿Te acordás cuando hablamos de Jesús, cuando llamó a los discípulos para que le dieran de comer a las personas que estaban en ese lugar? Y bueno, los discípulos le aconsejaban a Jesús que lo enviara a las aldeas para que fueran a comer, ¿no? Y Jesús le dijo, no, dale vosotros de comer. Y bueno, ¿qué encontraron? 5 panes y 2 peces, ¿no? Entonces, era lo que un jovencito tenía, era lo que había, lo que hay, con lo que tenés, ¿no? En el caso de Moisés, una vara, ¿no? Siempre es con lo que se tiene, con lo que se tiene, con lo que vos tenés. Esto sirve, me detuve acá porque puede ser que alguno diga, nunca voy a alcanzar aquello, nunca voy a alcanzar lo otro, con lo que tenés. Dios va a hacer algo con lo que tenés, ¿no? Él va a trabajar con tu vida con lo que tenés. Él va a mostrarte su poder y su gloria con lo que tenés, ¿no? Ahora, es muy loco lo que Dios le dijo a Moisés, porque tenía que ir a rescatar al pueblo de Israel, liberarlo de la esclavitud, sin ejércitos, sin nada, solamente con una vara, ir a hablar con el faraón para ordenarle que deje al pueblo de Dios libre. No es una cosa fuera de la lógica humana totalmente, ¿no? No sé, eso es como ir a la principal potencia y pedirle alguna cosa que sería como descabellado, ¿no? Y que sería imposible que no se diera y que se nos podrían reír en la cara, ¿no? Entonces, Moisés un poco no sabía cómo iba a decir, ¿no? Y bueno, el Señor le dijo, bueno, que iba en nombre de él, ¿no? Y quién era Dios, cómo lo podía hacer identificar a la gente. Yo soy el que soy, le dijo, ¿no? Así que bueno, fue un desafío tremendo, pero fue obediente, ¿no? Y vos sabés que cuando volvió a Egipto, y ya estamos entrando, porque acá fue el desierto, ¿no? Esta es la segunda etapa, que fue en el desierto, donde fue el aprender de que de golpe nosotros los seres humanos somos vulnerables y a pesar de que a veces estamos en lugares de privilegio, de pronto podemos aparecer como un don nadie, ¿no es cierto? De ser alguien y encima se creía que era más que ese alguien, ¿no? Hacer nada, hacer nada. A veces Dios nos despoja, permite, no Él nos despoja a Él, por supuesto, pero permite que eso nos despoje para que nosotros después podamos crear una verdadera dependencia con Él, ¿no? Dios quiere que nosotros tengamos esa dependencia con Él, porque esa dependencia con Él no es esclavitud, sino es una bendición, porque la dependencia con Él es que, en primer lugar, nos da paz interior, nos da una vida diferente, en el sentido de que va a haber luchas, va a haber pruebas. Ya la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, ¿no? Entonces, decir, si bien vamos a tener una vida luchada, con pruebas, con necesidades por momentos, pero siempre va a estar la asistencia del Señor, ¿no? Entonces, era todo un aprendizaje para Moisés en esa situación prácticamente de despojo, ¿no? Es decir, a veces pasa que nos vamos a sentir como que todas las cosas que teníamos como, digamos, como recursos, de pronto quedamos en cero. ¿Te acordás cuando hablábamos de David? Que también David llegó un momento en que ni siquiera los hombres, los valientes de él, estaban con él. Lo dejaron en la soledad, lo dejaron sin familia, lo dejaron en la pobreza extrema y hasta rechazado por sus amigos, ¿no? En ese punto, ¿no? Y a pesar de que se lo había ya ungido para ser un rey, en este caso es de David, ¿no? A veces Dios permite. Moisés había nacido para ser el libertador,
liberar al pueblo de Israel. Pero ¿dónde estaba el libertador? Estaba en un desierto, apacentando ovejas ajenas, ¿no? Incomunicado con todo el mundo. Y algunos dicen que probablemente hasta tenía problemas para hablar, porque hablaba poco, entonces por las soledades que te tocó vivir. Pero el desierto para nosotros siempre lo identificamos como si fuera la escuela de Dios, ¿no? Dios permite que vivamos experiencias en el desierto, estamos hablando de forma metafórica, ¿no? Para que nosotros allí en el desierto podamos aprender las cosas que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, no es algo en vano. Por eso en tu vida y en la mía, no tomes como que todas las cosas fueran en vano. Aún aquellas que vos decís, bueno, pero fue pérdida de tiempo, malgasté mi tiempo, bueno, eh, no sé, eh, por ahí estás pensando de que el propósito de Dios nunca se va a cumplir en tu vida. Bueno, tal vez estés, justamente, no tal vez, estoy seguro que estás en ese proceso de Dios, donde viene el aprendizaje, ¿no? Donde viene el aprendizaje. Y ahí donde nosotros, por ejemplo, en este caso específico, aprender a depender de Dios. Moisés tenía que aprender a depender de Dios. Cuando lo hizo con su fuerza y con su poderío humano, con su influencia, no logró nada, hizo desastre y se tuvo que ir. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros por ahí pretendemos lograr cosas sin la intervención divina y no nos va bien? Esa es la verdad. Lo digo por experiencia propia también, no es que yo soy un genio y sé todo y que a mí no me pasó nada malo. No, todos los errores que yo he cometido tienen que ver con aquello donde no encajaba en la voluntad de Dios mi proceder, mi forma de pensar, mi accionar, ¿no? Y a veces, honestamente, tal vez hasta motivado por mi propio orgullo humano, ¿no? Entonces, claro, era por ahí muy joven, no importa, no me quiero justificar, pero vivimos cosas así, ¿no? Y tenemos que aprender. Imagínate lo que habrá madurado Moisés, y quizás se habrá planteado cómo yo quise hacer algo bueno y me salió todo mal, por qué Dios permitió que ese hombre que yo herí se muriera. Y bueno, él quedó como despojado de todo en un desierto y allí aprendiendo, ¿no? El desierto, la escuela de Dios, ¿no? La escuela de Dios. Yo nunca me olvido una hermanita en la iglesia hace unos cuantos años atrás. Me acuerdo que después de un culto que tuvimos por la mañana, ella se acerca a saludarme y me dice, pastor, mire, tiene unos minutos nada más, quiero contarle lo que me pasa para que usted me tenga presente en sus oraciones. ¿Cómo no? Le dije. Cuando empezó a hablar, hermano, honestamente, Job era un poroto al lado de ella. Las cosas que sufrió esa mujer, por momentos me conmovían, casi hasta las lágrimas. Y por dentro pensaba, ¿qué le voy a decir el Señor a esta mujer que sufre tanto? ¿Qué pasó? Un poco casi enojado con Dios también yo, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿No? Y ella contaba sus cosas y la veías, pobrecita, triste, afligida, angustiada, ¿no? Y bueno, entendí que el Espíritu Santo en mi corazón me dijo, decirle que está en mi escuela, en la escuela de Dios, y que va a salir buena, ¿no? Entonces, yo le digo, mire, usted está como en el desierto, le digo a la hermana. Usted está como en el desierto. Y ¿sabe qué es el desierto para nosotros? Es la escuela de Dios. En el caso de nosotros que somos pastores, lo que no hemos aprendido en el seminario, ni en los estudios superiores de teología, donde hemos estudiado y nos hemos capacitado para el ministerio, y bueno, en esas aulas no nos contaron ni nos dijeron lo que el Señor sí nos enseñó en el desierto. Y yo, bueno, estaba inspirado, empecé a hablarle, decirle, animarle a la hermana. Y entonces la hermana se queda seria, pensativa, y por un momento y después me dice, pastor, ¿le puedo pedir otra cosa más? Y bueno, ya que estamos, dije yo, ¿qué me puede pedir ahora? Entonces me dice, ore por mí, pero ¿sabe para qué?
si esta es la escuela de Dios, ¿por qué no le pedimos un recreo al Señor? Me mató, un recreo, para parar un poco el sufrimiento y el dolor. Es difícil pasar por el desierto, pero yo creo que más de uno de los que me están viendo y escuchando habrán pasado por ese desierto o lo están pasando ahora. Pero es una etapa de aprendizaje donde uno lo más hermoso que aprende es a tener dependencia con Dios, ¿no? Que es lo mejor y lo más sabio que nos puede pasar cuando nosotros entendemos que es mejor que la comunión con Dios sea estrecha, ¿no es cierto? Que Él more en nuestros corazones y que Él también nos dé directivas, ¿no? De cómo manejarnos en determinadas situaciones de la vida. Y Dios lo hace porque Dios es amor y quiere lo mejor para nosotros. Ya hemos leído que Él tiene el mejor pensamiento para nosotros. Él nos genera esperanza para el futuro. El Señor siempre está dispuesto a bendecirnos. Entonces, bueno, eso es interesante. ¿Qué piensa de vos y de mí el Señor? Lo mejor. Quiere lo mejor y piensa lo mejor. Así fue de que Moisés estaba en este proceso. Vos fíjate, ¿para qué lo estaba preparando Dios? Desde su nacimiento, todo lo que vivió en la casa de sus padres, todo lo que vivió en el palacio del faraón, todo lo que aprendió, ¿no? Uno podría decir que fue a la mejor universidad, estuvo con los mejores, la mejor capacitación, porque era un potencial faraón. Entonces tuvo que la mejor preparación de su tiempo, ¿no? Y ahora se le suma una preparación más profunda, ¿no? Que tiene que ver, que es la experiencia en el desierto. Es tremendo lo que le tocó vivir a Moisés. Todo para prepararse para que el día que esa zarza ardiera, él fuera enviado justamente con el propósito de Dios. Ya estaba preparado. Y qué lindo cuando ya una persona está preparada para justamente lograr ese objetivo que Dios puso en el corazón. Y entonces él va justamente a Egipto a rescatar al pueblo. Ahí entra la última etapa donde él pudo ver, como dice acá, las maravillas del Señor, los milagros de Dios, como el Señor fue acompañándolo en todo el proceso, ¿no? Para sacar a la gente, a todo el pueblo el pueblo de hebreo, para sacarlo de la esclavitud, ¿no? Él pudo ver cómo llegaron las plagas y cómo Dios protegía a su pueblo, ¿no? Inclusive la última, donde moría el primogénito de cada familia egipcia, pero cuando tenían marcados los dinteles, ¿te acordás? Con la sangre del cordero que lo habían hecho asado para comerlo, ya preparado para salir, ¿no? Y lo hicieron parado como diciendo, bueno, ya estamos listos, ¿no? Y listo para salir, y fue así, porque después, al final, le dieron la libertad, se va el pueblo, el famoso éxodo, ¿no? Donde, bueno, una cantidad inmensa de personas dejan atrás la esclavitud para ir ahora a una nueva esperanza y a una tierra prometida. Pero después hubo un proceso de nuevo, otra vez, con pueblo y todo, en el desierto, ¿no? Donde el pueblo se le quejaba. Algunos dicen, habrás escuchado, era un pueblo con mentalidad de esclavo, ¿no? Entonces no sabían vivir en libertad, no sabían, porque eran varias generaciones que estuvieron en esclavitud. Entonces eso ya era algo como un paradigma para su vida, era algo que ya lo tenían como patrones de pensamiento, que eran así, donde ellos estaban, probablemente se sentirían mejor si eran dirigidos como esclavos, ¿no? Entonces siempre estaba eso de que querían volver, siempre se enojaban con Moisés y lo acusaban. Moisés sufrió, según algunos entendidos, uno de los estrés más grandes, ¿no? Momentos casi depresivos tuvo Moisés por causa de ese pueblo que lo presionaba con sus cosas y sus pedidos, ¿no?
En sus enojos Moisés le decía a Dios, este es tu pueblo, ¿no? Como diciendo, no es mío, es tu pueblo, mirá, el Dios que me hace es tu pueblo, ¿no? Cuando estaba bien anímicamente, decía mi pueblo, no intercedía por su pueblo. Son estados de ánimo. Moisés es un ser humano, como vos y como yo, y vivió todas esas experiencias, ¿no? Y fíjate que después de haber mandado espías a la tierra prometida y todo lo que pasó, de que de los 12 espías, 10 dijeron que no era conveniente ir a tomar esa tierra, tierra de gigantes, nos van a destrozar, ¿no? Y solamente Caleb y Josué que dijeron, vamos, si Dios está con nosotros, si Dios está justamente pidiéndonos que tomemos esa tierra, los vamos a comer como pan, dijeron ellos, ¿no? Pero bueno, no se sabe bien alguna de esas flaquezas que tuvo Moisés, como cuando pegó fuerte a la peña para que salga el agua. Todos piensan que esas actitudes, ¿no es cierto?, fuertes de Moisés fueron las que no le permitieron a él entrar después a la tierra prometida. Pero bueno, Moisés al final es llevado a ese monte que habla en Deuteronomio, donde él puede visualizar todo el territorio, ¿no?, que Dios le daba al pueblo, pero a las nuevas generaciones, no a esa generación, tampoco a Moisés, pero sí a las futuras generaciones. Y acá eh, algunos podrían pensar, bueno, pero Moisés al final no logró su objetivo de entrar en la tierra prometida. Probablemente el objetivo, ¿no es cierto?, era encauzar el propósito de Dios para el pueblo, y fue parte de ese propósito, ¿no? Después es diferente porque ya con su sucesor, Dios permitió que todas las generaciones nuevas entraran, ¿no? Y Josué al frente, y de todo ese grupo, ese pueblo completo entrando a la tierra prometida, ¿no? Pero en el caso de Moisés contempló desde lejos o desde la montaña, ya en los últimos momentos de su vida, ¿no? Ahí contempló el lugar donde iban a habitar la gente de su pueblo. Yo me gustaría ver si lo podemos leer un poquito. Esto está en Deuteronomio, ¿no? Te explico. Él sube al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, ¿no? Y en el versículo 7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca oscurecieron ni perdió su vigor. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y fue muy fuerte también el luto que hicieron su gente, su pueblo, por la muerte de él. ¿Fracasó Moisés? No, no fracasó, porque él está justamente en la galería de los hombres de la fe, ¿no? Y nosotros lo podemos ver acá en Hebreos, lo que dice acerca de Moisés. En Hebreos 11, el versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Fíjate, se sostuvo viendo al invisible. Qué bueno que vos y yo nos sostengamos viendo al invisible. Cuando él miraba esas tierras, ¿no es cierto? ¿Qué pensaría Moisés en su corazón? ¿Qué diría en su mundo interno? ¿Qué le estaría pasando en su mundo interno a Moisés? Alguno podría pensar, bueno, quizás sentir pena por sí mismo que no pudo entrar a la tierra prometida, que Dios no se lo permitió. Pero nosotros tenemos que tener presente que Dios es soberano y Él tiene todo el derecho de establecer las cosas como Él cree conveniente, porque es Dios, simplemente porque es Dios. ¿Es un Dios injusto? No, Él es un Dios justo y Él sabe las cosas porque Él las hace de determinada manera. Ahora, es importante también saber de que lo más probable, por eso estaba justamente en la galería de la fe, lo más probable es que mirando, ¿no? A la tierra prometida que estaba ahí ya al alcance de la mano y que las nuevas generaciones iban a ingresar en ese lugar, no solo miró eso, sino que probablemente miró más allá, ¿no? Y qué bueno es mirar más allá, ¿no? Yo como pastor, eh, ya siendo un hombre grande, tengo que tener esa mirada más allá. Probablemente vea, como quien diría, ¿no? Los propósitos de Dios que van a seguir adelante, más allá de mi existencia, ¿no? Y que, bueno, el Señor tiene propósitos y yo me gozo en el Señor por los propósitos que el Señor tiene preparado, ¿no? Una experiencia bastante fuerte fue cuando me operaron de esa hernia que yo tenía en el estómago, que no sé cómo me convencieron, porque podía vivir o convivir con esa hernia, una hernia chiquita, pero la doctora que yo tenía de cabecera decía, mira, mejor que te vea el cirujano y él va a decir, ella también pensaba, esto es una cosa que vos podés convivir, ¿no? Pero el cirujano tenía muchas ganas, parece, de operar, la cosa que me convenció. Tiene una capacidad de convencer que, bueno, me convenció. Y yo me acuerdo, llegó el día, que aparte yo le digo, bueno, habrá que ver qué día podés. Ya tengo la fecha, él tenía todo preparado. Así que ya lo tenía planificado. Entonces, me acuerdo cuando llegó el día, yo estaba en mi sala, estaba mi señora, mis hijos, estaban todos, y todo fenómeno, llegó el cirujano, muerto de risa, haciendo chistes, dice, bueno, más tarde nos vemos, bla, 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 y aparecen dos hombres grandotes, dice todo el mundo afuera, me trajeron una camilla, me pusieron en la camilla y me empezaron a llevar, ¿no? Y cuando salía del lugar de la sala donde yo estaba, mi señora me hacía así, mis hijos me hacían así, todos me saludaban. Y yo, este saludo, ¿por qué será? Pensaba yo. ¿Será que yo ya me iría a la eternidad? Y la verdad, pensé, wow, porque puede ser también, ¿no? Yo no sé los planes de Dios en ese momento. Entonces, ¿sabes qué hice? Todo tan rápido, ¿no? Porque me iban llevando al quirófano y todo esto sucedía en mi mente y en mi corazón. Y yo me di cuenta que Dios había preparado todo. Yo había preparado a los pastores jóvenes para que estén ahí apoyando a mi señora, y cuando mi señora también tuviera que partir, están ellos que siguen adelante con la iglesia. Y entonces, es como que todos los proyectos y todos los planes hacia el futuro, los que están más allá de mi alcance por la edad, se van a cumplir. Qué lindo es poder ver más allá, ¿no? Bueno, por supuesto, acá estoy con vida todavía, gracias a Dios. Cuando llegué, para terminar la historia esa, cuando llegué al quirófano, me acuerdo que estaba el médico anestesista, que me hablaba muy bien, dice, ahora va a venir
fulano, ya éramos todos amigos, que era el cirujano, ¿no? Ya no era doctor, ya era el nombre de pila, y me dice, ahora dice, yo te voy a poner esto, dice, te va a marear un poquito y después te duermo. Bueno, entonces me mareó un poquito y siento que después me dice, Ale, me golpean los cachetes. Sí, ya sé, le digo, me tenés que dormir ahora. No, ya te operamos, dice. Pasaron 2 horas y ni me había dado cuenta. Y cuando dijo, ya te operaron y salió todo bien, volvió todo otra vez la responsabilidad, todos los pensamientos, los proyectos, y el agradecimiento a Dios, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, gloria a Dios. Pero qué bueno es poder mirar más allá de la visión que uno tiene. Es que eso es lo que miraba Moisés, el galardón que iba a recibir, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender esto. Dios tiene un propósito con nosotros, somos parte del propósito. Dios valora cuando nosotros trabajamos en ese propósito de Dios y que tiene continuidad. Y aunque vos y yo no estemos en ese momento para continuar, lo seguirán nuestras nuevas generaciones, ¿no? Y lo van a hacer, y lo van a hacer bien, y lo van a hacer para la gloria de Dios, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y por algo Moisés era un hombre que miraba o tenía esa mirada al invisible, como dice, ¿no? Lo voy a ver de nuevo porque me gusta como dice, ¿no? Dice que porque se sostuvo, él se pudo sostener como viendo al invisible, ¿no? Y qué lindo que vos y yo nos podamos sostener como viendo al invisible. No me flaquees, no me baje los brazos. Todo tiene que ver a veces con el proceso de Dios, ¿no? Yo estoy luchando con el nervio ciático, estoy un poco mejor, aunque los dolores todavía, bueno, bajaron los dolores también, pero a veces ausenten y a veces siguen, pero bueno, ya estoy en tratamiento, ya el médico me mandó a hacer todos los chequeos de todos los estudios, ¿no? Resonancia y radiografía, todo esto, y el trabajo para el kinesiólogo. Y bueno, yo digo, mi señora le digo, mira, quizás este es un tiempo de hacer chapa y pintura, ¿no? En tiempo de recauchutaje humano, ¿no? Por eso volví a la nutricionista, y todo para, durante este periodo de tiempo, cuando se termine la pandemia, bueno, que esté bien en forma para estar con los hermanos en la iglesia, ¿no? Pero es parte del proceso, todo es parte del proceso. Dios me está enseñando algo. Porque yo podría preguntarme, qué malo que es Dios, fíjate cómo me tiene con este dolor. No, no es Él. Él ha permitido, quién sabe, fueron también negligencias mías, no he caminado lo suficiente. El médico me dijo, ahora tenés que empezar a caminar. Y yo le decía, sí, yo quiero caminar, pero si me duele tanto, no puedo caminar así. Entonces, entonces me dio unos comprimidos y dice, tomalo hasta que va a llegar un momento que el dolor va a desaparecer y tenés que caminar. Y bueno, por ahí fue negligencia mía, no caminé, estuve por ahí estas cuarentenas muy encerrado, ¿no es cierto? Muy inactivo físicamente. Ponele, que pudo ser eso, ¿no es cierto? Porque eso es lo que pasó también. Pero hay una enseñanza, hay una enseñanza. Hay un despojo también, si se quiere, ¿no es cierto? Donde yo me siento un poco en el desierto, ¿no? Pero es todo para aprender, todo para aprender. Es parte del proceso de Dios. Y te voy a decir una cosa, para aquellos que piensan que quizás ya Dios se olvidó de vos y piensa que quizás el propósito de Dios se desdibujó, que quizá el propósito de Dios era otra cosa, ¿no? Te voy a decir algo, ¿no? Escuché una vez a un maestro en la palabra que puso un cero, ¿no es cierto? Un cero, y el cero dijo, este cero es el centro que representa el propósito de Dios, ¿no? Entonces al lado puso, pero ¿qué pasa? Nosotros vamos, acá está el cero, ¿no? Y hace como una línea, como si fuera un uno, ¿no? Y dice, pero nosotros en lugar de ir hacia el centro, vamos para desviándonos. Entonces, ¿qué pasa cuando nos desviamos? Dios tuerce ahí las cosas para que volvamos, ¿no es cierto? Y entremos en el propósito de Dios. Me hizo el número 40, ¿no? El famoso 40.
Entonces, quédate tranquilo, porque si vos hoy decís, ¿cómo me gustaría estar bien en el propósito de Dios? Lo podés estar, lo podés estar. Y todo lo que viviste hasta ahora no fue en vano. Todo sirve para el propósito de Dios, todo sirve como enseñanza, es el proceso, ¿no es cierto? Fue proceso de Dios. Eh, no sé, para darte algunas cosas que me pasaron a mí cuando era más joven. Yo trabajaba en un frigorífico, era jefe de personal, pero además hacíamos otros trabajos con el que era apoderado de la fábrica, que era mi cuñado, ¿no? Y salíamos a veces a hacer un poco de relaciones públicas, porque nos mandaban a los que nos compraban la carne del frigorífico y nos mandaban por ahí a entrevistarnos con gente del ejército, gente de la aeronáutica o marinos, porque eran proveedores del Estado, ¿no? Entonces teníamos que ir a esos lugares y teníamos que invitarlos a hablar, invitarlos a cenar, hablar con ellos, hacer esto, ¿no? Relaciones públicas, ¿no? No solamente con ellos, sino con otras personas que también eran empresarios y nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? De que estábamos manejándonos con diferentes tipos de personas. Y claro, después, tanto a mi cuñado como yo, pasamos a ser pastores y nos hemos acostumbrado a hablar con todo tipo de personas. Es decir, siempre todo tiene una razón para lo que Dios te está preparando. Y no te hablo solamente del ministerio, porque mira qué interesante, ¿no? Un análisis que hace un pastor, que ahora me olvidé el nombre, él habla mucho sobre Martín Lutero, ¿no? En la época de Martín Lutero, si bien hay gente que le contamina con cuestiones ideológicas y dice que no fue la reforma ni Martín Lutero con el evangelio que él trae de Cristo, lo que modificó a Europa, porque Europa queda modificada por todo esto, ¿no? En su tiempo. Pero bueno, lo que enseñaba de alguna manera Martín Lutero es que cada cristiano tiene su propio púlpito, ¿no? Y este pastor, que ahora me olvidé el nombre, él decía, es un pastor evangelista internacional, ¿no? Él decía, dice, porque vive todavía, dice que cada uno de nosotros tenemos un púlpito, ¿no? El púlpito del lugar donde Dios permitió que estemos. Y estamos hablando de lugares seculares, ¿no? Si vos sos médico, médico cristiano, tu púlpito es desde la medicina. Si sos un abogado como Moisés, tu púlpito es desde el derecho, ¿no? O si sos contador público como nuestra querida hermana Débora, bueno, ¿dónde está tu púlpito? Está instalado desde la administración de una empresa o desde la parte contable, desde la economía, como vos quieras, ¿no? Todos nosotros tenemos un púlpito, ¿no? Hay gente que tiene por ahí cargos importantes, responsabilidades muy grandes en una empresa, ahí está tu púlpito. Donde otros tienen negocio, ¿no? No sé, se me viene a la mente el hermano Borruso, que tiene un mercado, un mini mercado, ¿no? Entonces, allí él tiene su púlpito, cada uno tiene su púlpito desde el lugar donde está. Y Dios puede ser de que Dios te quiera usar, ¿no? En la iglesia propiamente dicha, ¿no? Pero también en los lugares donde vos estás secularmente, ¿no? Y te capacita y te prepara para ese fin, ¿no? Vos por ahí lo ves desde el lado secular, por ahí lo estás viendo desde el lado económico, pero Dios lo está mirando desde el lado ministerial, espiritual y de la extensión de su reino. Entonces, ¿por qué no ser más sensible a la voz de Dios, por un lado, y por el otro, asimilar las experiencias que estamos teniendo, sacarle el jugo, como quien diría, y ver las enseñanzas que el Señor nos está permitiendo tener a través de las circunstancias? Siempre estamos aprendiendo cosas, ¿no? Es el proceso de la vida cristiana. Es el proceso de la vida cristiana. De todos modos, cuando el Señor nos lleve, ¿no? Más adelante. La buena obra que Él empezó, Él es fiel para terminarla. Entonces, cuando estemos en la presencia del Señor, y bueno,
el Señor habrá logrado en nosotros, ¿no?, esa buena obra. Así que bueno, te bendigo en el nombre de Jesús para que en este proceso de la vida cristiana aprendamos juntos, ¿no es cierto? Aprendamos juntos. Y sabemos que los propósitos de Dios son preciosos. Y siempre acordate que la voluntad de Dios, como es buena, agradable y perfecta. Entonces, es lo mejor que nos puede pasar. Muy bien. Ya sabes lo que voy a decir. A ver las caritas. Sabes que acá los chicos me cargan por eso. Bueno, pero voy a ver las caritas de los hermanos.